Me llamo Caroline y llevo 5 años casada con Mac. Trabajo como chef en un restaurante local y me encanta. Cocinar ha sido mi pasión desde que era niña y siempre soñé con convertirme en una chef famosa algún día. Mike trabaja como gerente de ventas en una pequeña empresa. Nuestra vida juntos era bastante buena en su mayor parte, tuvimos nuestros altibajos como cualquier pareja, pero logramos hacerlo funcionar. El único verdadero problema que tenía era la madre de Mac, Linda. Es trabajadora social especializada en evaluaciones de seguridad infantil para la administración local y déjame decirte, es todo un caso. Desde el primer día, Linda dejó claro que no le gustaba. Nada de lo que hacía era lo suficientemente bueno para ella. Siempre encontraba algo que criticar, ya fuera mi cocina, mi apariencia o incluso la forma en que respiraba. Era agotador. Lo peor era que Mac nunca me defendía, simplemente se quedaba sentado en silencio mientras su madre me destrozaba. Un día decidí confrontar a Mac sobre su relación con su madre. Estábamos sentados en la sala después de cenar, con la televisión de fondo. Mac, comencé, tratando de mantener la calma, ¿no crees que tu madre es un poco dura a veces? El rostro de Mac se endureció. Mira, Caroline, no lo entiendes. Mamá siempre ha sido así. Crió a mi hermano y a mí sola después de que papá se fue. Tuvo que ser fuerte. Me interrumpió. Solía decirnos que si nos portábamos mal, nos daría a otros padres. Nos aterrorizaba, pero funcionaba. Aprendimos a comportarnos. Lo miré, sorprendida. Eso es horrible, Mac. Sabes que eso no es normal, ¿verdad? Él se encogió de hombros. Así eran las cosas. Mamá hizo lo mejor que pudo. Me di cuenta entonces de que esta era una batalla que no podía ganar. Mac estaba demasiado influenciado por su madre. Años de manipulación y miedo habían dejado su marca. Como si lidiar con Linda no fuera suficiente, también estaba la constante comparación con Sarah, mi cuñada. Sarah estaba casada con el hermano mayor de Mac, Tom. A los ojos de Linda, Sarah no podía hacer nada mal. Era la nuera perfecta, inteligente, talentosa, hermosa y bien educada. Todo lo que aparentemente yo no era. Oh, Caroline, decía Linda durante nuestras cenas familiares, ¿escuchaste sobre el último logro de Sarah en el trabajo? Consiguió otro ascenso. ¿No es maravilloso? Asentía y sonreía, apretando tanto la mandíbula que pensaba que mis dientes se romperían. Eso es genial, Sarah. Felicitaciones. Sarah sonreía, disfrutando de los elogios. Gracias, Caroline. No es mucho, en realidad. Pero lo peor de estas cenas no eran las comparaciones, era la constante insistencia sobre los niños. Linda estaba obsesionada con la idea de tener nietos y se empeñaba en recordarme mi deber en cada oportunidad. Entonces, Caroline, comenzaba, entrecerrando los ojos, ¿cuándo tú y Mac planean formar una familia? ¿No te estás haciendo más joven, sabes? Tomaba una respiración profunda, tratando de mantener la calma. Nos estamos enfocando en nuestras carreras por ahora, Linda. Los niños vendrán cuando estemos listos. Linda bufaba. ¿Carrera? Cocinar no es una carrera, querida, es un pasatiempo. Una verdadera mujer sabe que su lugar está en el hogar, criando a los hijos. Sentía que me hervía la sangre, pero me mordía la lengua. Discutir no cambiaría nada. Mac, como de costumbre, se mantenía en silencio, empujando la comida en su plato. Curiosamente, Linda nunca molestaba a Sarah sobre tener hijos. Descubrí el porqué un día cuando Mac dejó escapar que Tom era infértil. Era un secreto familiar, uno que Linda guardaba celosamente. Preferiría no tener nietos antes que admitir que su preciado primogénito tenía algún defecto. Con el tiempo, Linda intensificó su control sobre sus hijos, insistiendo en que la ayudaran con todo. Y, por supuesto, esa expectativa se extendía a las nueras también.
Tom y Sarah vivían cerca, por lo que era más fácil para ellos atender los caprichos de Linda. Pero Mac y yo vivíamos más lejos, y ambos trabajábamos hasta tarde. No podíamos visitar tan a menudo como Linda quería, y vaya que nos hacía saber lo descontenta que estaba por eso. Es como si ya estuviera muerta para ustedes dos, decía dramáticamente por teléfono. Mi propio hijo y su esposa, demasiado ocupados para visitar a su pobre madre viuda. Puse los ojos en blanco, repitiendo las palabras junto con ella. Había escuchado este discurso tantas veces que podría recitarlo en mi sueño. Lo sentimos, Linda, decía, sin sentirme para nada arrepentida. Intentaremos visitarte más seguido. Pero nunca era suficiente. En el mundo de Linda, deberíamos estar a su disposición las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y, por supuesto, todo era culpa mía. Yo era la que mandaba a Mac y lo alejaba de sus deberes familiares. Conforme pasaban los meses, me sumergí aún más en mi trabajo. La cocina se convirtió en mi santuario, el único lugar donde me sentía verdaderamente valorada y respetada. El chef Paulo continuaba siendo mi mentor, impulsándome a expandir mis habilidades y creatividad. Tienes un don, Caroline, me decía, probando mi última creación. No dejes que nadie te diga lo contrario. Sus palabras eran un bálsamo para mi autoestima destrozada. En la cocina, no era la nuera decepcionante ni la esposa que no podía darle hijos a su marido. Simplemente era Caroline, la chef talentosa con un futuro brillante por delante. El día en que todo comenzó a desmoronarse empezó como cualquier otro. Estaba en el trabajo, hasta los codos en los preparativos para la hora pico de la cena, cuando mi teléfono vibró. Era Linda. Gemí internamente, pero respondí de todas formas. Hola, Linda. ¿En qué puedo ayudarte? Su voz salió fuerte y demandante. Caroline, necesito que vengas al centro comercial a recogerme. Sarah y yo hemos estado de compras y tenemos demasiadas bolsas para un taxi. Miré el reloj. Era la hora punta del tráfico y el centro comercial estaba al otro lado de la ciudad. Linda, estoy en el trabajo. No puedo simplemente irme. Oh, así que tu trabajo es más importante que la familia, interrumpió. Ya veo cómo son las cosas. Supongo que tendré que luchar con todas estas bolsas sola, a mi edad. Podría lesionarme la espalda, pero no te preocupes por eso. Cerré los ojos, contando hasta 10 en mi cabeza. Está bien, Linda. Estaré allí lo antes posible. El tráfico era un infierno. Estuve atrapada en un embotellamiento durante más de una hora, y mi frustración aumentaba con cada minuto que pasaba. Para cuando finalmente llegué al centro comercial, era una bola de estrés e irritación. Recorrí el estacionamiento buscando a Linda y a Sarah. No se veían por ningún lado. Llamé al teléfono de Linda. No contestó. Intenté con Sarah. Nada. Finalmente, después de mi tercer intento, Linda respondió. ¿Dónde estás?, pregunté, tratando de mantener la calma. Oh, Caroline, dijo Linda, con un tono cargado de dulzura fingida, nos cansamos de esperar, así que tomamos un taxi a casa. Pensé que Sarah te había enviado un mensaje de texto. Antes de que pudiera protestar, colgó. Me quedé ahí, mirando mi teléfono con incredulidad. Luego grité. Grité hasta quedarme sin voz, liberando toda la frustración y el enojo que había estado acumulando durante años. Cuando llegué a casa, Mac ya estaba allí. Entré enfurecida por los eventos del día. Tu madre, comencé, pero Mac me interrumpió. Lo sé, lo sé. Mamá me contó lo que pasó. ¿Por qué no llegaste más rápido? Tuvo que tomar un taxi por tu culpa. Lo miré boquiabierta. ¿Estás bromeando? ¿De verdad? Dejé el trabajo antes, me pasé horas en el tráfico, y resulta que es mi culpa. Mike se encogió de hombros. ¿Sabes cómo es mamá con la espera?
Deberías haberlo planeado mejor. Las siguientes semanas pasaron en un borrón de trabajo y silencios tensos en casa. Mike y yo apenas hablábamos, y la distancia entre nosotros crecía cada día más. Una noche, mientras cerraba la cocina, mi teléfono sonó. Era Linda de nuevo. Consideré ignorarlo, pero sabía que eso solo llevaría a más drama. Con un suspiro pesado, respondí. Hola, Linda. Caroline, querida, dijo, con una voz exageradamente dulce, necesito que me hagas un favor. Mañana es el cumpleaños de Sarah y estoy organizando una pequeña fiesta en mi casa. Necesito que me traigas comida de tu restaurante, los platos más caros, por supuesto, para 10 personas. Sentí como mi presión arterial aumentaba. Linda, eso va a ser extremadamente caro. No puedo simplemente. Oh, no seas tan tacaña, interrumpió. Es para la familia. Y, por supuesto, tú pagarás por ello. Considera que es tu regalo para Sarah. Casi dejé caer el teléfono. ¿Quieres que pague una comida gourmet para 10 personas? Linda, eso es una locura. No puedo permitirme eso. Suspiró con desaprobación. Bueno, si vas a ser difícil con esto, supongo que siempre podrías cocinar la comida tú misma y traerla. Eso es lo que haría una verdadera chef, ¿no? Cerré los ojos, contando hasta 10 en mi cabeza. Linda, trabajo a tiempo completo. No tengo energía para cocinar una comida gourmet para 10 personas después de un turno completo. Ya veo, dijo con frialdad. Bueno, se lo haré saber a Mac. Estoy segura de que entenderá lo poco que te importa su familia. Adiós, Caroline. La llamada se cortó. Me quedé allí, con el teléfono en la mano, sintiendo una mezcla de rabia e incredulidad. Cuando llegué a casa, Mac me estaba esperando, con el rostro lleno de nubes de tormenta. Mamá llamó, dijo sin preámbulos. ¿Por qué estás siendo tan difícil con el cumpleaños de Sarah? Mamá tiene razón, no te importa nadie más que tú misma. Al final, cedí. No podía soportar otra discusión, otra noche de silencios fríos. Al día siguiente, hice el pedido en el restaurante, con el corazón encogido mientras entregaba mi tarjeta de crédito. Era una gran parte de mis ahorros, pero ¿qué opción tenía? La noche siguiente, Mac y yo llegamos a la casa de Linda para la fiesta. Estaba agotada después de un largo día de trabajo, pero me esforcé por mantener una sonrisa mientras entrábamos. Linda nos recibió en la puerta, con una sonrisa para Mac y apenas una mirada para mí. Oh, ya están aquí. Entren, entren. Todos ya empezaron a comer. Entramos en el comedor y me detuve en seco. La mesa estaba llena de comida, pero no eran los platos que había pedido del restaurante. En su lugar, había una variedad de platos caseros que, sinceramente, no se veían muy apetitosos. ¿Qué está pasando?, pregunté, confundida. ¿Dónde está la comida del restaurante? Sarah levantó la vista de su plato, sonriendo con suficiencia. Oh, ¿no te lo dijo mamá? Decidí que quería cocinar para mi propio cumpleaños. ¿Verdad, mamá? Linda asintió, sonriendo radiante a Sarah. Sí, y todo está delicioso. Sarah es una cocinera tan talentosa. Me quedé allí, sin palabras. Mike me dio un leve empujón. Vamos, siéntate. No hagas una escena. Entumecida, me senté. Mac charlaba y reía con todos, aparentemente ajeno a mi incomodidad. Varios momentos, atrapé a Linda observándome con una sonrisa satisfecha en el rostro. Para cuando nos fuimos, estaba completamente agotada emocionalmente. En el coche, de camino a casa, me volví hacia Mac. ¿Sabías esto? ¿Qué Sarah iba a cocinar? Él se encogió de hombros. Mamá podría haberlo mencionado. ¿Cuál es el problema? Lo miré incrédula. El problema es que gasté una fortuna en comida que ahora se va a desperdiciar.
Tú y tu madre lo sabían cuando ella me pidió que la ordenara. Estás exagerando, dijo sin apartar la vista de la carretera. Solo fue un malentendido. Pero yo sabía mejor. Esto no era un malentendido. Era un movimiento calculado de Linda, otro en su interminable serie de juegos de poder. Y, una vez más, respiré hondo, conté hasta 10 y decidí dejarlo pasar por esa noche, por el bien de John. Me puse una sonrisa falsa y volví a unirme a la fiesta. El resto de la velada transcurrió sin contratiempos, y John y yo nos escapamos finalmente, ya casados y listos para comenzar nuestra vida juntos. Mientras nos dirigíamos a nuestra luna de miel, con su mano en la mía, sentí una mezcla de alegría y aprensión. La boda había terminado, pero algo me decía que los verdaderos desafíos apenas estaban comenzando. La noticia llegó como una ola cuando descubrí que estaba embarazada. Estaba tan feliz que no podía esperar para contárselo a John. Habíamos estado hablando de formar una familia, y esto se sentía como el capítulo perfecto para comenzar. La reacción de John fue todo lo que esperaba, sus ojos se iluminaron, y me levantó del suelo en un abrazo de oso justo en medio de nuestra cocina. «Vamos a tener un bebé», exclamó, con lágrimas y risas mezclándose en su rostro. Fue un momento de pura felicidad, uno que quise guardar para siempre. Pero luego llegó la parte difícil, contarle a su familia. Dado el trato frío que había recibido hasta ahora, estaba nerviosa. Decidimos dar la noticia en una cena familiar ese domingo. Mientras conducíamos hacia allá, John me apretó la mano, intentando tranquilizarme. «Pase lo que pase, estamos juntos en esto, ¿verdad?», dijo, mirándome con una sonrisa. Sí, asentí, pero el nudo en mi estómago solo se apretó más. La cena ya estaba tensa cuando llegamos. Marta estaba en su modo habitual, controlando la conversación, mientras que Karen parecía inquieta, apenas reconociendo mi presencia. Cuando sirvieron el postre, John decidió que era ahora o nunca. «Tenemos una noticia», comenzó, su voz firme pero llena de emoción. Marta y Karen nos miraron con toda su atención, tenedores suspendidos en el aire. «Estamos esperando un bebé», dije, logrando esbozar una sonrisa a pesar de la ansiedad. La reacción de Marta fue difícil de leer. Al principio, solo se quedó allí parpadeando antes de forzar una sonrisa. «Bueno, esa es una noticia maravillosa», dijo, con una voz un poco demasiado aguda. Karen, por otro lado, no se molestó en ocultar sus sentimientos. «¿Un bebé, ¿estás segura de que es de John?». Sus palabras cortaron el aire, frías y afiladas. El rostro de John se puso rojo y golpeó la mano contra la mesa. «Karen, ¿qué demonios?». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero me obligué a hablar. «Sí, estoy segura, ¿por qué dirías eso siquiera?». Karen se encogió de hombros, mirando de mí a John con una sonrisa maliciosa. «Bueno, trabajas con muchos hombres, Emily. Es una pregunta justa». «Eso está fuera de lugar, Karen». «Totalmente fuera de lugar», respondió John, su tono severo. Marta intervino entonces, con una voz calmante pero con un trasfondo de acero. Ahora, no saquemos conclusiones precipitadas. Solo estamos sorprendidos, eso es todo, ¿verdad, Karen?». Karen murmuró algo entre dientes y empujó su silla hacia atrás. «Necesito aire», anunció antes de salir. El resto de la noche fue en picada. Nos fuimos poco después de la salida de Karen, y el viaje de regreso a casa estuvo lleno de silencio y palabras no dichas. Pude notar que John estaba furioso y avergonzado, y no sabía cómo consolarlo sin avivar más el fuego. «John, lo siento por eso», finalmente dije cuando estábamos cerca de nuestra casa. «No es tu culpa, Em. Es Karen. Ella está fuera de lugar». «Lo resolveremos», respondió, con las manos apretando con fuerza el volante mientras nos deteníamos en nuestra entrada. No podía quitarme de la cabeza las palabras de Karen ni la mirada en sus ojos. Estaba claro que estaba preparando algo,
y tenía la sensación de que esto era solo el comienzo. Su pregunta sobre la paternidad del bebé era más que una simple provocación, era una declaración de guerra. Las semanas siguientes a la cena fueron una mezcla de sentimientos. El trabajo me mantenía ocupada y mi embarazo avanzaba bien, pero la tensión con la familia de John, especialmente con Karen, siempre estaba latente. Un día particularmente agotador en la oficina, estaba terminando tarde. La mayoría de mi equipo ya se había ido, y yo esperaba llegar a casa y descansar un poco. Fue entonces cuando Mac, uno de mis entrenadores, asomó la cabeza por la puerta. «Hey, Emily, ¿vas a salir pronto? Puedo llevarte si quieres. Hoy paso cerca de tu casa». Dudé por un momento, consciente de las insinuaciones de Karen, pero luego me di cuenta de que solo era un viaje. «Claro, gracias, Mac. Ya estoy casi lista». Mientras caminábamos hacia su coche, agradecí la compañía. Mike siempre era fácil de hablar y necesitaba desahogarme un poco después de un largo día. Charlamos sobre lo habitual, cosas del equipo, nada personal. Cuando me dejó en casa, le agradecí y no pensé más en ello. Esa noche, John llegó a casa más serio de lo que lo había visto en mucho tiempo. Entró a la cocina donde yo empezaba a preparar la cena y tiró las llaves sobre la encimera con fuerza. «Emily, tenemos que hablar», dijo con voz tensa. Apagué la estufa, sintiendo que mi corazón se hundía. «¿Qué pasa, John?» Sacó su teléfono y me mostró un video. Era yo subiéndome al coche de Mac. «Karen me envió esto. Está haciendo acusaciones, sobre ti y Mac. Dice que...». Me sentí enferma. El video era inofensivo, pero con la interpretación de Karen, podía imaginar lo que estaba sugiriendo. «John, no es nada. Solo me dio un aventón porque su ruta pasaba cerca de nuestra casa». John se pasó las manos por el cabello, claramente tratando de calmarse. Lo sé. Es solo que su constante insistencia y provocación es difícil, ¿sabes? Tener a mi hermana volviéndose en contra de mi esposa así. Al día siguiente, las cosas empeoraron. Karen había intensificado su campaña en mi contra llamando anónimamente a nuestra oficina y esparciendo rumores sobre mis supuestas relaciones inapropiadas con el equipo. Mi jefe me llamó aparte, preocupado. «Emily, sabes que normalmente no le presto atención a los chismes, pero estas llamadas son bastante específicas, ¿está todo bien?». Le aseguré que todo estaba bien, aunque sentía una mezcla de ira y vergüenza de que las mentiras de Karen hubieran llegado a mi lugar de trabajo. «Todo está bien, de verdad. Solo es un drama familiar que se ha salido de control. Siento que esto te esté afectando». Asintió, entendiendo pero visiblemente incómodo. «De acuerdo. Solo asegúrate de manejarlo, ¿sí? No podemos permitir que esto afecte al equipo». Después de las llamadas anónimas de Karen, el ambiente en el trabajo cambió. No eran solo los murmullos, eran las miradas. Personas con las que había trabajado durante años, que solían bromear y compartir cafés conmigo, ahora dudaban. Sus ojos se apartaban demasiado rápido cuando lo sorprendía mirándome. Un día entré al vestuario para recoger unos archivos cuando escuché a un par de los miembros más nuevos del equipo susurrando. «Es raro, ¿no? Me pregunto si será cierto lo que dicen de ella», murmuró uno, sin notar mi presencia. Carraspeé, y ambos se giraron rápidamente, sus rostros enrojecidos. «Si tienen algo que preguntarme, háganlo de frente, no a mis espaldas», dije, con un tono más frío de lo que había planeado. El más alto, un novato llamado Tom, balbuceó una disculpa. «Lo siento, Emily. Es solo que, los rumores y todo eso». ¿Qué estoy teniendo aventuras con medio equipo? Agarré los archivos que había ido a buscar, cerrando el archivador con más fuerza de la necesaria. Es una tontería, y harían bien en recordar eso. Los dejé allí, probablemente más asustados de mí que de cualquier basura de tabloides que hubieran oído. Esto era lo que Karen quería,
hacerme dudar de mí misma, aislarme. No iba a dejar que ganara. De vuelta en mi oficina, intenté concentrarme en las estrategias para el próximo partido del fin de semana, pero mi teléfono no dejaba de sonar, mensajes de texto de John preguntando si estaba bien, llamadas de números desconocidos que comencé a ignorar. El peso de la situación me estaba asfixiando. Más tarde, Mac llamó a la puerta y entró, cerrando suavemente detrás de él. Se veía serio, un cambio respecto a su actitud habitual despreocupada. «Emily, ¿estás bien? Este chisme que anda por ahí, es basura, lo sabes, ¿verdad?» Su preocupación era genuina, y por un segundo, sentí que mi compostura se tambaleaba. «Lo sé, Mac». «Gracias», respondí, tratando de esbozar una sonrisa. «Es solo que es difícil, ya sabes, que te cuestionen de esta manera por algo relacionado con una pelea familiar». Mac asintió, apoyándose en el escritorio. «La gente habla, pero al final verán las cosas como son. Has ganado demasiado respeto aquí para que esto te afecte». Agradecí sus palabras y, después de que se fue, me sentí un poco mejor. Tal vez no todo estaba perdido. Tal vez el equipo vería a través de las mentiras después de todo. Pero el día aún no había terminado. Mientras me iba, una de las administrativas, Sarah, me alcanzó en el estacionamiento. Parecía nerviosa, apretando un montón de papeles contra su pecho. «Emily, yo, no sabía a quién más decírselo. Han llegado más llamadas, no solo a la oficina, sino también a algunos mente alcanzándola. La posición de poder que había manejado como un arma desapareció, junto con el respeto que había acumulado en la sociedad. En cuanto a mí, no perdí tiempo. Al día siguiente, presenté los papeles del divorcio. Mac vino a mí, con los ojos rojos y suplicantes, pidiendo perdón. «Caroline, por favor», dijo, con la voz quebrada. «Cometí un terrible error. Podemos arreglarlo, lo prometo. Me enfrentaré a mamá. Seré mejor». Lo miré, sintiendo una mezcla de lástima y resolución. «Es demasiado tarde, Mac. Tuviste años para defenderme, para ser un verdadero compañero. Pero siempre elegiste a tu madre antes que a mí». El divorcio fue sorprendentemente rápido. No teníamos mucho que dividir, y Mac, tal vez por culpa, no impugnó nada. Así, 5 años de matrimonio se disolvieron, reducidos a nada más que una firma en un pedazo de papel. Pero a medida que un capítulo de mi vida se cerraba, otro se abría de maneras que nunca hubiera imaginado. El chef Paulo se acercó a mí una semana después del incidente. «Caroline», dijo, con una amplia sonrisa en el rostro, «tengo noticias para ti». El dueño quedó impresionado con cómo manejaste todo. «Queremos ofrecerte el puesto de jefa de cocina en nuestro restaurante en el centro de la ciudad». No solo fue la promoción. Los programas de televisión empezaron a llamarme, queriendo que fuera invitada. Al principio, solo querían que cocinara, pero pronto comenzaron a pedirme que hablara sobre mis experiencias, sobre el respeto propio y la importancia del amor y las relaciones familiares. Abrí un canal en YouTube, donde compartía recetas y consejos de vida. La sección de comentarios se llenó de mensajes de personas que habían pasado por experiencias similares, agradeciéndome por darles el valor para defenderse. Un día, mi agente, sí, ahora tenía un agente, me llamó con noticias emocionantes. «Caroline, tengo varias ofertas para que presentes tu propio programa de televisión en cable. ¿Te interesa?». No podía creerlo. Yo, con mi propio programa de televisión. Era más de lo que jamás había soñado. En cuanto a mi antigua familia, bueno, escuché cosas a través del rumor. La influencia de Linda sobre sus hijos estaba disminuyendo. Sara, mi ex cuñada, que siempre había sido la niña dorada de Linda, ahora despreciaba abiertamente a su suegra. Es curioso cómo las cosas cambian rápidamente cuando se revela la verdadera naturaleza de una persona.
Algunas personas me preguntaban si me sentía mal por ellos, si lamentaba cómo habían salido las cosas. La verdad es que no. Ellos tomaron sus decisiones, al igual que yo tomé las mías. La diferencia era que yo podía mirarme en el espejo cada mañana y estar orgulloso